Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Antonio Ayala y soy psicoterapeuta. Estamos hoy en el segmento de perspectivas, dándole continuidad a un conjunto de videos que estamos elaborando para ti con la intención de que podamos ir ahondando en cada una de las 5 heridas de la infancia que Lise Bourbeau nos ilustró en su libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. En este caso, toca el paso al análisis de la herida de abandono. Vamos a analizar su origen, cuál es su máscara y los síntomas con los que podemos identificarla, así como algunas breves recomendaciones terapéuticas. Ojo, esto no tiene un valor clínico como tal, son simplemente algunos señalamientos que pueden ayudarnos como tips ante estos posibles escenarios, pero si requieres un trabajo a fondo de esta herida, te sugiero acudas con tu terapeuta de preferencia. Que por cierto, al final te dejaré mis datos por si gustas agendar una cita. Esta herida es la herida que considero más importante de las 5 que menciona la autora, y cabe recalcar que puede tener su trascendencia sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas por el grado de abandono ante temas migratorios socioeconómicos que implican fragmentaciones del hogar a temprana edad, donde muchos niños crecen o crecimos sin la presencia de nuestros padres. Usualmente es el padre quien solía ausentarse por necesidades económicas. Al ser el proveedor, es el personaje menos presente en las necesidades de crianza y educación de los niños. Sin embargo, hoy en día también es la madre la que, a la hora de tener que cumplir con las actividades económicas para la remuneración del hogar ante un padre que o bien está trabajando en conjunto para proveer al hogar porque la economía es escasa, o un padre ausente que deja a una madre soltera en la necesidad de salir a buscar el pan para la casa, generan factores importantes de abandono y de presencias sensibles que van a marcar las personalidades de los niños. Esta herida generalmente se desarrolla con el padre del sexo opuesto, en oposición a la herida de rechazo, donde es el padre del mismo sexo quien suele generarla principalmente. Podemos ver aquí que la autora es partidaria de la teoría psicoanalítica freudiana, porque nos habla de las reminiscencias del Edipo, donde el hijo, tomando en consideración un varón heterosexual, va a desarrollar una fijación por la madre, y al convertirse esta en su objeto de deseo, es la ausencia de la madre la que marca más la estructura psicológica del varón. Caso contrario, en la psicología de la niña, es la ausencia del padre quien va a marcar en sus futuras vinculaciones eróticas esta carencia y esta predisposición a intentar sanear el abandono con la persona del sexo opuesto. Volviendo al origen, la herida de abandono surge cuando el niño percibe falta de atención, afecto o apoyo emocional. Ojo, esta puede aparecer aunque los padres estén presentes físicamente. Si el niño o niña siente que no están disponibles emocionalmente, es decir, hay padres que abandonan a sus hijos sin necesidad de estar físicamente ausentes. La máscara de la herida de abandono es la de el dependiente. Este que suele desarrollar apegos excesivos, buscar constantemente apoyos y compañía para no sentirse solo. Recordemos que las máscaras que menciona la autora propia de cada una de estas heridas tienen la intención de ocultar nuestras heridas y de protegerlas ante los demás, generando así un conjunto de actitudes y comportamientos que, si bien pueden de alguna forma proteger las heridas, también nos impiden y nos limitan en el desarrollo psicológico y emocional. Por ello es importante atender estas máscaras que cada una de las heridas deja en nosotros.
El primer síntoma es el miedo intenso a la soledad. Los que tenemos la herida de abandono solemos interpretar la soledad como un lugar negativo y desolado. Y es que es muy diferente estar solo y estar desolado. El dependiente como tal teme a la soledad como si este fuese un lugar de abandono y orfandad. Lo interpreta en términos de desamor y con tintes melancólicos. Mi recomendación es que procuremos la soledad, la intencionemos para poder reconciliar con ella y ahí nos demos cuenta que ese lugar no es un lugar miserable o carenciado del que tengamos que huir todo el tiempo. Incluso puede ser un lugar de recreación, de autoconocimiento y de introspección que los abandonados necesitamos conocer. El siguiente síntoma es la necesidad constante de atención, apoyo y presencia del otro. Los abandonados solemos extender nuestra demanda hacia los demás ante situaciones o circunstancias que bien podríamos resolver, pero que preferimos sentirnos respaldados y orientados por la inseguridad que albergamos sobre nosotros mismos. La recomendación en este caso es que trabajemos en el desarrollo de nuevas autonomías, es decir, que veamos en cada adversidad una nueva oportunidad para probar nuestras capacidades y desarrollar nuevas habilidades que nos lleven paulatinamente a depender menos de los demás. El siguiente síntoma es sentimiento de vacío y abandono, aunque esté acompañado de personas secundarias. Aquí los abandonados solemos sentirnos vacíos aun cuando estamos acompañados, si es que aquellas personas de las cuales solemos depender de maneras protagónicas psicológica y emocionalmente no se encuentran cerca de nosotros. Mi recomendación en este caso sería que cultivemos la gratitud hacia las personas con las que estamos y logremos así el disfrute de lo que tenemos. Comprenderemos eventualmente que a menudo no necesitamos lo que no tenemos. El siguiente síntoma es la ansiedad al separarse de sus seres queridos. Quienes tenemos la herida de abandono solemos vivir esta angustia por separación. Esta angustia que sentimos tal vez los primeros años de nuestra vida al ser arrancados de formas prematuras o intempestivas de nuestras figuras de seguridad. Este trauma se queda permeando nuestra personalidad y llevándonos a eventos regresivos cada que aquellas personas en las cuales hemos depositado estos lugares seguros por alguna u otra razón tienen que separarse de nosotros. Mi recomendación en este caso sería que aprovechemos las separaciones para enfrentar la angustia y podamos así desmentir nuestro estado de abandono en lo real. Recuerda, no eres un ser abandonable. Una vez que hemos desarrollado ciertas capacidades de resolución ante nuestras propias necesidades, ya no somos seres enteramente abandonables. Una cosa es tener la sensación de ser abandonados y otra cosa es ser abandonados. Un ser sin autonomía puede ser abandonado, como lo es una mascota, un niño. Ellos sí son seres que dependen de un cuidador o de un protector. Sin embargo, una vez que hemos alcanzado cierta autonomía, ya no tendríamos por qué experimentar esos grados de angustia ante la ausencia de las personas que queremos. El siguiente síntoma es la dificultad para valerse de sí mismo, es decir, la tendencia a depender de los demás. Recordemos que la esencia de la herida de abandono es el dependiente y aquí vemos la esencia de la herida misma. Y es que los abandonados no solemos hacernos cargo de nosotros mismos, no por falta de capacidades, sino porque entendemos el hacernos cargo de nosotros como un lugar del no querido, como una forma miserable de tener que ver por nosotros, puesto que la persona que amamos no lo está haciendo. Vemos el tema del autocuidado y la resolución de nuestras necesidades como una resignación ante el abandono del otro. Mi recomendación aquí sería que pidamos menos ayuda y nos ayudemos más a nosotros mismos. Recuerda que pedir apoyo no es lo mismo
que sea resuelto por otros. Si nosotros identificamos la necesidad de volvernos nuestros propios facilitadores de procesos, vamos a encontrar ante cada necesidad expuesta un camino idóneo para desarrollar esa fortaleza que los dependientes no logramos a menudo por estar deslindando en otros aquello que nosotros necesitamos hacer por nosotros mismos. El siguiente síntoma es: prefiere el rechazo antes que el abandono físico o emocional. Para el abandonado, el rechazo puede doler menos. Incluso el maltrato, la humillación, la traición, la injusticia, nombré las otras 4 heridas, pueden ser sobrellevables antes que el abandono mismo. Una persona dependiente puede tolerar casi lo que sea con tal de no ser alejado de aquello que de alguna forma le provee de cierta certeza. Mi recomendación aquí es que aceptemos el rechazo y la idea de que nada es permanente. Recordemos que a lo largo de nuestra vida hemos sido rechazados de múltiples formas, y así como es importante desmentir el rechazo como un destino evitable a lo largo de nuestra vida, lo mismo sucede con el abandono. En algún momento tendremos que separarnos de las personas que amamos, y si no aceptamos estas realidades cuando lo real nos lo exige, vamos a deteriorar nuestra dignidad y probablemente compliquemos más situaciones que necesitamos transitar. Esto nos puede llevar a generar aferramientos innecesarios y prolongar dolores que están por demás. El siguiente síntoma es que tiende a victimizarse, es decir, nadie me quiere, todos me dejan. Esencialmente, cuando estamos quejándonos amargamente frente a los demás, no estamos haciendo otra cosa más que mendigar el cariño, la compasión, incluso la lástima de las personas. Por ello, en nuestro discurso va implícita una demanda afectiva. En nuestras palabras se alcanza entre líneas a escuchar un quiéreme, cuídame, atiéndeme, protégeme. Y esto es algo que los dependientes hacemos hasta el cansancio. Aquí lo que yo te recomiendo es que empecemos por querer para ser queridos y dejemos de esperar a ser queridos para querer. Con esto me refiero a que salgamos ya de esa pasividad afectiva en donde estamos únicamente esperando el cariño del otro sin propositivamente construir cariño con nuestras formas de relacionarnos. Recordemos, dice Erich Fromm, que el acto de amar es el proyecto de poder hacerse amar. Entonces, si nuestro amor no produce amor en el otro, y esa es una frase de Marx, entonces nuestro amor es estéril. Los dependientes somos estériles para amar porque estamos antes que enfocados en cómo amar a mi semejante, en cómo exigir o demandar el amor de mis semejantes. El siguiente síntoma es la dificultad para tomar decisiones sin apoyo. Los dependientes solemos repensar una y otra vez las posibles situaciones antes de tomar una decisión, de maneras obsesivas, ociosas y obstaculizándonos el poder movilizarnos hacia la acción. Pasar a la acción es algo que a los dependientes nos cuesta mucho porque dudamos profundamente de nuestra capacidad de toma de decisión. Lo que yo recomiendo en este caso es que tengamos la valentía de atrevernos a equivocarnos con nuestras propias decisiones. Y esto en el aprendizaje eventualmente nos llevará a tomar decisiones más convenientes. Recordemos, más vale un error propio que un acierto ajeno. El siguiente síntoma es: busca constantemente seguridad en los demás. Y esto es porque duda profundamente de sí. Al no tener seguridad porque no se conoce, y es que la seguridad de nosotros mismos la vamos a construir en virtud del autoconocimiento, y esto es algo que los dependientes elaboramos muy poco, nos conocemos muy poco y por eso dudamos todo el tiempo de nosotros. Esta falta de autoconocimiento se debe a que no nos observamos y no nos atrevemos a practicar, a errar, a experimentar, porque consideramos que ante los errores
errores que podemos tener, seremos dignos de abandono. La única forma de no errar es no intentar. Si no me equivoco, entonces puede que no me abandonen. Pensamos desde pequeños y desarrollamos la idea de que el amor del otro lo hemos perdido porque no fuimos lo suficientemente capaces de retenerlos. Y esto es algo que necesitamos analizar. La recomendación aquí sería que paulatinamente nos vayamos convirtiendo en una figura de seguridad para nosotros mismos y para otros, al poder ir desarrollando nuestras capacidades y con ello la autoconfianza. Solamente la experiencia nos puede dar pauta para lograr este objetivo. Así que cuanto más practiquemos, cuantos más errores nos atrevamos a cometer y observemos en cada uno de ellos, más sabiduría y con ello mayor autoconfianza. Recordemos que la más grande fuente de aprendizaje es y será el error. Algo sintomático del abandonado también podemos encontrarlo en su lenguaje corporal. En este caso, el abandonado solemos lucir una postura caída, los hombros hacia adelante y un aspecto de cansancio. Continuamente, este semblante del dependiente lo podemos ver con mucha facilidad en el trato cotidiano. Aquí cabe recalcar, la autora en cada una de las heridas señala morfologías físicas y maneras de lenguaje corporal. Aquí tendremos que hacer un análisis a fondo porque, como en todo caso, nada aplica para todos. Sin embargo, en este lenguaje corporal que la autora menciona sobre el abandonado, al menos a mí me parece bastante acertada. Mi recomendación ante esto es que cuidemos nuestra postura, caminemos erguidos, hombros atrás y sonriamos más a menudo. Esto puede ser difícil de la noche a la mañana, sin embargo, en la medida que lo vamos concientizando y lo intencionamos, iremos ganando terreno gradualmente ante un lenguaje que proyecta ciertos aspectos que no necesitamos reproducir ya, para poder ir saneando también la manera en que comunicamos con nuestro andar. Recordemos que nuestro lenguaje corporal no solo le comunica al otro sobre nuestras realidades psicológicas, principalmente nos comunicamos a nosotros mismos con nuestro cuerpo. Nuestra postura, nuestras conductas, nuestros movimientos pueden ser formas en las que estamos recreando realidades anímicas y emocionales y con las cuales podemos predisponer también ciertos estados afectivos. Una postura alegre, gallarda, valiente, con seguridad puede ser más conveniente para una persona insegura porque nos invita a poder reconciliar en nosotros a través de esto una confianza que al intentar mostrarla terminamos por percibirla. Por ejemplo, si tú te propones fingir estar alegre aunque no lo estés, a los pocos minutos terminarás por creértelo. Es así como en la medida que nosotros programamos nuestro lenguaje corporal, este termina en convertirse en una realidad. Un ejercicio podría ser que empieces por reírte fingidamente y verás cómo a los pocos segundos terminarás por conquistar tu propia sonrisa. Esa sonrisa que empezó fingida terminará siendo genuina. El siguiente síntoma es voz infantil, suplicante, a veces apagada. Los dependientes solemos mostrarnos infantiles y recrear personajes y papeles pueriles para dar una imagen de vulnerabilidad y desprotección que llame al otro a fungir como una figura de autoridad o de protección para nosotros. Esto lo podemos hacer con nuestros amigos, con nuestra pareja, incluso con nuestros mismos padres, siendo nosotros ya personas adultas y autosuficientes. Mi recomendación en este caso sería que dejemos de chiquearnos, alcemos la voz y engrosemos el tono cuando sea necesario hablar con firmeza. Puede ser tal vez una forma de juego o de broma. Sin embargo, recordemos que el inconsciente no diferencia la metáfora de lo real, la broma de lo que verdaderamente es serio. Y si nosotros estamos recreando papeles o personajes infantiles, terminaremos por entrar en una realidad que no es la nuestra. Terminaremos verdaderamente por encarnar aquel niño abandonado y ser susceptibles a lo que en aquellos entonces lo fuimos, a la indiferencia, a la desatención, a la falta
falta de aquellas personas que estamos posicionando en el lugar de nuestras figuras de seguridad. El siguiente síntoma es la tristeza profunda. Siente que siempre le falta algo o alguien. Algo que caracteriza a los abandonados es la continua sensación de falta. Esto nos lleva desde la perspectiva psicoanalítica a considerar que hay algo que está carente en nuestra vida y que es insustituible, sin lograr conscientemente identificar qué es. Mi recomendación en este caso sería que trabajemos en la gratitud y en la conciencia de la valía de aquellos que nos acompañan hoy. Lo contrario a la falta es aquello que completa, que llena, que da esta sensación de plenitud. Y para ello, la gratitud, porque la gratitud se posa en la observación y contemplación de aquello que sí está. Y en esta ponderación se erradica toda noción de falta. Por ello, trabajemos más en el cultivo de la gratitud. El siguiente síntoma es angustia o ansiedad cuando percibe distancia afectiva. Aquí lo que yo te recomiendo es que aprovechemos las distancias afectivas como medios para poder estar con nosotros mismos y con ello demos cuenta de la tranquilidad que podemos crear en la sana convivencia con nuestros pensamientos. El budismo dice que si queremos saber nuestro grado de salud emocional, basta con quedarnos callados y observar cuánto tiempo tardamos en hacernos daño con nuestros pensamientos. Es ahí en donde los abandonados buscamos huir. No toleramos nuestro silencio porque esencialmente nos cuesta mucho encontrarnos con esa paz que nuestros propios pensamientos nos impiden. Por eso veo la oportunidad de trabajar con ellos ante las distancias afectivas con las personas que nos relacionamos. El siguiente síntoma es inseguridad y necesidad constante de confirmación. Mi recomendación es que dejemos de preguntar constantemente si lo que estamos haciendo es correcto o adecuado y aprendamos más de las consecuencias de nuestras acciones. El siguiente síntoma es sufre mucho por separaciones aunque estos sean vínculos breves. Mi recomendación es que vivamos el desapego sin dramas y evitemos dependencias innecesarias al vincularnos, manteniendo desde un inicio distancias afectivas saludables. Porque algo que solemos hacer los dependientes es, como decimos coloquialmente, irnos como gorda en tobogán. En nuestras relaciones nos precipitamos y nos entregamos de sobremanera para intentar así asegurar el afecto y la presencia del otro en nuestra vida. Más valdría trabajar en mantener estas distancias afectivas y no sobreentregarnos en nuestras relaciones interpersonales. El siguiente síntoma es extremadamente dependiente de pareja, familia y amigos. Mi recomendación es que pongamos una prudente distancia con nuestra familia, amigos y pareja en lo psicológico y emocional, para no crear con ello vinculaciones obsesivas sin autonomías. Y es que nuestros vínculos de pertenencia nos pueden impedir la autonomía. Nos importa más pertenecer a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra pareja, que incluso el desarrollo de una personalidad auténtica y segura de sí misma. Por ello, en el afán de servir a estos grupos o personas que nos parecen importantes en nuestra vida porque les hemos transferido ciertos protagonismos, nos olvidamos a nosotros y nos abandonamos con tal de tener su aceptación y reconocimiento de por medio. El siguiente síntoma exige demostraciones constantes de amor y compromiso. Mi recomendación es que aprendamos a demostrar nuestro amor y nuestros afectos, observando cuánto estamos ganando al hacerlo. Y comprometámonos con lo que es importante para nosotros. El siguiente síntoma es que se aferra aunque la relación sea enfermiza por miedo a quedarse solo, es decir, la codependencia. Mi recomendación es que trabajemos
en aprender a soltar, a decir adiós y concluir los procesos. Concluir con las etapas vividas, aunque para ello en ocasiones haya que renunciar a ciertos afectos. La separación y soltar los vínculos o abandonarlos va a ser algo sumamente complicado para el dependiente emocional, porque se siente culpable cada que considera que está abandonando a algo o a alguien. Y en ocasiones decir adiós es una forma también de dignificarnos. El siguiente síntoma puede desarrollar comportamientos de celos, manipulación emocional o chantaje afectivo para no ser abandonados. Recordemos que el dependiente va a utilizar todas las herramientas de las que disponga para asegurar o afianzar al otro en su vida. Mi recomendación es que revisemos minuciosamente nuestras acciones hacia los demás en un espacio reflexivo, para con ello no relacionarnos desde nuestras carencias. Es importante tener en consideración nuestras debilidades más grandes para no ensuciar nuestros vínculos afectivos con ellas. Si nos relacionamos desde lo que no hemos resuelto en nuestra personalidad, vamos a fracasar en nuestras relaciones a menudo. Y es que mientras no pongamos atención en todo aquello que quedó carente o que se rompió desde nuestra infancia, difícilmente podremos ofrecer algo saludable a nuestras relaciones en la edad adulta. El siguiente síntoma es que exagera necesidades para llamar la atención, es decir, vive una autoconmiseración constante. Mi recomendación es que desdramaticemos nuestras dolencias del ego y dejemos de exigir al mundo que haga por nosotros lo que necesitamos resolver por nosotros mismos. Los dependientes solemos dramatizar lo que nos sucede, porque en esa dependencia hay un egocentrismo palpable que nos lleva a considerar nuestra realidad como la única y la más importante de las demás. Por eso estamos continuamente dándole una sobreimportancia y sobredimensión a todo lo que nos sucede, tanto para bien, pero sobre todo como para mal. El siguiente síntoma es que se entrega demasiado para no ser abandonado. Mi recomendación es que vayamos con calma, con mesura y con prudencia al encuentro con el otro y busquemos evitar asegurar el afecto del otro y su presencia en nuestra vida. Recuerda que aquel que tiene miedo a perder a alguien es porque ya se perdió a sí mismo. El abandono que más nos duele al final, cuando el otro se ha ido de nuestra vida, es aquel que cometimos con nosotros mismos con tal de no ser abandonados. Al final terminamos perdiendo al otro, pero lo más triste es que terminamos por perdernos a nosotros mismos. Cuando el otro se ha ido de nuestra vida, a menudo lo hace después de corroborar que nosotros mismos ya nos habíamos abandonado. El siguiente síntoma es que reprime su autonomía y delega su vida en otros. Mi recomendación es que logremos construir una vida propia con la suma de pequeñas autonomías ganadas diariamente para ir apropiando así nuestra existencia gradualmente. Recordemos que la autonomía requiere tiempo. Un problema habitual de los dependientes es que no tenemos una vida propia, y es que aunque en apariencia nuestra vida ha sido construida por nuestras propias decisiones, a menudo son decisiones que hemos delegado en otros para no tener que hacernos cargo de nosotros mismos, aun cuando nosotros las ejecutemos. El siguiente síntoma es que tiende a refugiarse en dependencias, personas, comida, trabajo, espiritualidad y sustancias. El dependiente emocional suele desarrollar adicciones y dependencias a otras tantas cosas que le ayudan a poder resolver lo que por sí solo no puede, así sean resoluciones fallidas o soluciones que realmente no están resolviendo nada en su vida. Mi recomendación es que no nos casemos
ciegamente con ninguna ideología, movimiento, labor, persona, grupos de pertenencia o incluso familia. Porque en la medida que nos integramos a algo, en esa medida vamos perdiendo algo esencial en nosotros. Si bien es cierto que la pertenencia es importante en tanto seres gregarios, también es cierto que en el exceso de pertenencia vamos a perder nuestra individualidad, y los dependientes a veces preferimos no gozar de individualidad con tal de afirmar nuestras pertenencias, y esto es algo que necesitamos trabajar a conciencia. Y bien, en resumen, en cuanto a la herida de abandono, la persona con herida de abandono vive con un miedo constante a la soledad, busca atención y apoyo en exceso, depende emocionalmente de los demás y siente un enorme vacío interior cuando no recibe afecto. Así que, en conclusión, enfrentemos el miedo a ser capaces de nosotros mismos. Reconciliemos con aquellos pensamientos creados a solas que nos impiden disfrutar de nuestra compañía. Asumamos el costo de nuestra existencia y lo que a ella concierne para hacer de la resolución de nuestras deficiencias un sentido de vida más, y dejemos ya de lado la pasividad para poder activamente amarnos a través de todo con lo que nos relacionamos. Y bien, es así como hemos llegado al final de este video. Espero estos puntos puedan ayudarte a analizar tus síntomas de esta herida tan importante en la constitución de nuestra personalidad, y encuentres en alguna de estas recomendaciones un breve suspiro de paz ante estos síntomas que nos aquejan a los abandonados. No te olvides de compartir este video, darle like y seguir mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí, para que juntos podamos ir creando nuevos videos en este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.